Bueno, vamos a dar inicio a este nuevo espacio, un capítulo más de nuestros webinars. Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con nosotros, quienes nos ven en diferido a través de nuestro canal de YouTube. Es un gusto encontrarme nuevamente en este espacio con ustedes, acompañándolos para que juntos co-creemos espacios de saber, de construcción de herramientas que posteriormente pues serán las que permitirán transformar espacios de bienestar laboral. Esta alianza estratégica promovida por Presta Salud y Positiva, orientada a generar espacios de bienestar laboral, de psicoeducación, de sensibilización, es la apuesta de este nuevo modelo de abordaje psicosocial a través de la estrategia Positivamente Más, porque tu salud y tú son nuestra prioridad para seguir positivamente más que construyendo espacios sanos, seguros, felices. Si tenemos un trabajador feliz, satisfecho con la actividad que realiza diariamente, con su entorno laboral, con sus compañeros de trabajo, si se promueven esas relaciones basadas en el respeto, en el compañerismo, en el trabajo en equipo, pues probablemente lograremos este objetivo. Y es por eso que estos espacios son diseñados y creados pensando en cada uno de los seres humanos que están detrás de esta pantalla, que nos visualizan, que cumplen un rol en cada lugar de trabajo, que cumplen un rol de directivo, de líder, de compañero, que desde su posición, sin importar que tenga o no personal a cargo, su labor es fundamental y hace que esa empresa se sostenga y se mantenga enriquecida. Esta es la ruta de conocimiento con la cual hemos estado trabajando a lo largo de esta semana. Iniciamos la semana el lunes abordando estos interesantes temas, hablando sobre la relación entre impulsividad y decisiones de crédito, estrés, ansiedad y depresión asociados a la inestabilidad financiera. Y culminamos el día lunes hablando de autoestima y estatus económico, cómo esos factores psicológicos llegan a influir en esa toma de decisiones al momento de percibir la necesidad de solicitar un dinero adicional para cubrir mis necesidades básicas o muchas veces esas necesidades que por eso tocamos esos factores aquí psicológicos como lo es la impulsividad, el estrés, la ansiedad, la depresión y la autoestima. Aquí hablamos propiamente de esos factores que caracterizan a la persona frente a esas estrategias de afrontamiento. Ayer estuvimos hablando sobre el proceso de migración y cómo las organizaciones se comprometen con este proceso de inclusión, también cómo las personas responden ante esos procesos de adaptación. Y bueno, ya hoy nos unimos a este espacio para hablar sobre los efectos de esos riesgos psicosociales. Lo anteriormente mencionado que vimos entre el lunes y el martes se consideran situaciones propias de los factores extralaborales que pueden tener un efecto o un impacto en la salud mental y por ende en la salud física también del colaborador. Hoy vamos a hablar de esos efectos de riesgo a nivel psicosocial dentro de la organización. ¿Cuáles son esas condiciones propias del trabajo que me pueden llevar a desarrollar ciertas condiciones de riesgo? Ayer hablábamos como esos factores individuales, con qué recursos cuenta la persona y cómo eso se vuelve para mí un factor protector o un factor de riesgo al llegar al colaborador estar expuesto en unos determinados ambientes de trabajo. Hoy vamos a hablar de cuáles son esos ambientes específicos de trabajo que pueden llegar a ser un detonante para alterar como la situación de afrontamiento de la persona, con qué tantos recursos cuenta o cómo de alguna forma eso sobrepasa sus habilidades de afrontamiento y pues pueda generar una afectación.
Entendemos también, o vamos a hablar el día de mañana también sobre recursos, continuando como con esos procesos de entender tanto factor de riesgo como intervención del mismo. Vamos a hablar también al finalizar la semana sobre estas nuevas modalidades de trabajo. Probablemente muchos de los que están conectados o nos visualizan desde diferido pues trabajen bajo esta modalidad que es la telepresencialidad y pues la idea es también como acompañarlos en esos espacios que uno dice, bueno, no estamos con compañeros, nosotros mismos organizamos los aspectos ergonómicos en casa, pero que otros factores de pronto podrían influir en la afectación de mi bienestar. Entonces, bueno, antes de iniciar me permito presentarme. Mi nombre es María Camila Cardona Meneses, psicóloga de profesión con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente me encuentro cursando un máster en neuropsicología clínica, apasionada por este mundo del saber, del poder construir y co-crear cada día eh, nuevos espacios. Yo creo que el trabajo es el lugar donde mayor tiempo compartimos y qué bueno sería poder construir, ¿sabes? Construir herramientas que aporten a que sean espacios de bienestar y calidad de vida laboral. ¿Cuál será el objetivo? Bueno, nuestros objetivos siempre van enfocados en psicoeducar, sensibilizar, entregar herramientas. Este está enfocado principalmente a sensibilizar a las empresas frente a la importancia de llevar a cabo un proceso de evaluación de los factores de riesgo psicosocial con el fin de prevenir el impacto o el prevenir o mitigar el impacto del daño que se puede generar muchas veces en la organización por algunos factores de riesgo que tal vez son un poco difíciles de manejar, dada la misma condición del ser humano. Antes de iniciar, siempre hace parte de mi rutina o de mi estilo de orientar estos webinars y es darles a conocer estos tres acuerdos, los cuales considero fundamentales. Y es que entre todos construyamos saberes. Esto es un espacio para construir saberes, para quienes se participen o nos participen o nos vean luego en nuestro canal de YouTube a través de diferido. em, de una manera activa, participativa, donde sin importar qué tan diferentes veamos o esa percepción que tenemos del mundo sea diferente a la del otro, pues de verdad esté orientada al construir. Y yo creo que la diferencia antes debe ser un aspecto para unirnos y crear cosas maravillosas, porque eso que tal vez tú tienes, que no tengo yo, hace que nos complementemos y entreguemos al mundo pues como saberes más completos. Pero la idea es que al momento de construir estos aportes pues sean basados en una comunicación efectiva y afectiva, porque cuando en los espacios permitimos esto, los seres humanos que estamos inmersos allí nos sentimos seguros de opinar, tranquilos de mencionar eso que queremos dar a conocer, porque sabemos que vamos a ser reconocidos y validados por ese otro y no juzgados por la forma en la que vemos el mundo y que finalmente esta manera en la que vemos la vida pues ha sido producto de aprendizajes a lo largo de los años, tanto a nivel personal como profesional. Y por último, pues disponernos a estar presentes. La idea es poder conectar con este momento presente. Si tú ya estás aquí, vamos a dejar a un lado la tecnología. Yo miro con frecuencia aquí porque tengo el celular como para estar pendiente de comentarios de los participantes o algo. Me gusta estar visualizando que sí se vea lo que ustedes están viendo, pero la idea es esa, que ustedes se regalen 50 minuticos para ustedes, para conectar con su cuerpo, con su mente y disponerse en este espacio de aprender y adquirir conocimientos. Si hay algún acuerdo más que ustedes deseen agregar, nos lo pueden dejar saber a través de nuestros comentarios en el canal de YouTube para estar pendientes a los mismos. Entonces, bueno, siendo consecuentes con esto ya mencionado, los invito a que hagamos una breve meditación guiada, que nos dispongamos a estar presentes en este momento a través de este ejercicio. Son 4 minuticos para conectar con sus mentes y sus cuerpos.
Vamos a empezar a prestar atención a nuestra respiración como un ancla para establecernos en el momento presente. Siéntate cómodamente, procurando que tus pies toquen el piso. Coloca tus manos sobre tus muslos y relaja tus hombros. Cierra tus ojos o descansa la mirada en un punto fijo en el piso, de manera que si llegas a distraerte y comienzas a mirar en otras direcciones, puedas fácilmente regresar a ese punto. Deja que tu columna crezca alta como el tronco de un gran árbol. Está derecha, pero no rígida. Nota tu cuerpo en este espacio y date el tiempo de identificar cómo te sientes. Ahora presta atención al flujo de tu respiración. No es necesario que respires de una forma especial. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Simplemente siente el aire entrar en tu cuerpo cuando inhalas y salir de tu cuerpo cuando exhalas. Si al intentar prestar atención a tu respiración te distraes con otros pensamientos, emociones o sensaciones corporales, nota eso que te distrajo y luego intenta dejarlo ir, regresando tu atención al flujo de tu respiración. Sigue prestando atención a tu respiración por unos momentos más. Permite que cada inhalación sea un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir. Cuando te sientas listo, lentamente abre tus ojos y regresa tu atención al espacio donde te encuentras. Bueno, ¿cómo nos sentimos? Que este sea ese espacio y ese momento para aprovechar y conectar con nuestro cuerpo. Pocas veces lo hacemos en el día, constantemente estamos siendo muy hiperproductivos, siempre como aprovechando al máximo cada minutico que tenemos. Y bueno, regalarnos estos minuticos. Ay, perdón, estoy acá con malestar. Para conectar con nuestra mente, para agradecerle a nuestro cuerpo el poder estar presentes, se hace muy, muy necesario. A veces incluso hacer una pausa nos puede volver como a ayudar a nivelar y a conectar. Entonces, si no has hecho la pausa activa del día, que esta sea la oportunidad para que la realices, para que muevas un poco el cuerpo, la cabecita, los hombros y que eso te vaya ayudando como a soltar un poco. Bueno, entonces el tema enfocado hoy principalmente son los efectos de los factores de riesgo psicosocial dentro de las organizaciones. Pero para adentrarnos a este tema necesitamos iniciar con una breve definición. Ya hemos hablado en otros momentos propiamente de la evaluación de factores de riesgo psicosocial con base en los lineamientos que nos da el ministerio y los instrumentos que nos imparte a través de la batería de factores psicosociales.
Sin embargo, es importante volverlo a mencionar acá para que ahí leemos como el tema y leemos, perdón, como que conectemos y veamos cómo los temas que ya se han visto pues se van conectando cada día más. Bueno, hablamos de que o la OIT nos refiere los factores psicosociales en el trabajo como el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan varios aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Pues tenemos entonces los factores psicosociales, se evalúan desde lo intralaboral, cuál es la percepción que tiene el colaborador sobre su puesto de trabajo con base en esa experiencia a lo largo de aproximadamente 6 meses. Cuando nosotros hacemos la evaluación, damos a conocer a los colaboradores de los cuestionarios, siempre buscamos evaluar colaboradores que lleven más de 6 meses en la organización, partiendo que es como el tiempo prudente para yo conocer la cultura corporativa, el estilo de liderazgo de mi equipo de trabajo o de la persona que nos lidera, conocer el entorno, cómo se mueve, cómo funciona y con base en esto, pues yo ya podría dar de alguna forma mi percepción, darla a conocer de manera objetiva. Aspectos extralaborales. Ayer tocábamos la definición específica o que nos da la batería sobre cuál es ese constructo extralaboral y cuáles son esos componentes que tienen que ver con familia, entorno, relación y demás, que van a tener como un impacto en la manera en la que yo me comporte dentro de la organización. Adicionalmente, esos factores individuales de personalidad y experiencia, que son quienes juegan un papel fundamental en estos dos, porque con base a mis características de personalidad, con base en la manera en la que yo afronto el mundo, pues asimismo voy a manejar lo que ocurra en mi trabajo, lo que ocurra fuera de mi trabajo y por ende cómo se miden estos ambientes, qué tan funcional llegue a ser. Entonces, la OIT define los factores de riesgo psicosocial. Nos dice, los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de organización, por una parte. Entonces, esto es lo que veíamos en acá, ¿sí? Los aspectos intralaborales. ¿Cómo se da ese proceso en el trabajo? Relaciones sociales, liderazgo, estrategias de bienestar, condiciones ergonómicas. Y por la otra, las capacidades del trabajador, aquí entramos a hablar de esas personalidades, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Aquí hablamos de los aspectos extralaborales. Todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, puede influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción del trabajo. Entonces, miren que son tres aspectos muy importantes a los cuales yo debo prestar atención porque ello conllevará a que el trabajador reaccione de una determinada manera. Quiero compartirles este corto video que nos da a conocer o que es desarrollado por el Ministerio de Trabajo sobre la prevención del riesgo psicosocial desde lo que conocemos como seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí no solo nos van a marcar los riesgos específicos que son de los que vamos a hablar a lo largo, sino que nos van a englobar como todo lo ligado a este tema. El objeto de la seguridad y salud en el trabajo es proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos biológicos, mecánicos, eléctricos y los psicosociales derivados de la organización laboral que pueden afectar la salud individual y colectiva en los lugares de trabajo. Es responsabilidad de todos los empleadores identificar, evaluar e intervenir los factores psicosociales, que comprenden la identificación tanto de los positivos o protectores como de los factores de riesgo, con el fin de definir las acciones de intervención y así prevenir enfermedades asociadas al estrés laboral y promover el buen clima laboral y la productividad. Prevenir posibles situaciones de acoso laboral y mejorar las relaciones en el trabajo. Así, los empleadores deben identificar los factores existentes en una empresa como por ejemplo, en la gestión organizacional se debe tener en cuenta la administración del recurso humano y allí se observa el estilo de mando, las modalidades de pago y de contratación, la participación del trabajador en la empresa, la facilidad para acceder a capacitaciones, servicios de bienestar social,
mecanismos de evaluación y desempeño y estrategias para el manejo de cambios que afecten a las personas. Otro factor contempla las formas de comunicación y el empleo de la tecnología. Es muy importante tener presente el ambiente de las relaciones y las formas de trabajo en equipo. Las condiciones de la tarea son muy importantes. Hace relación a la carga mental, el volumen de trabajo, el nivel de responsabilidad de cada trabajador y la carga emocional a la que están expuestas quienes trabajan atendiendo al público, como por ejemplo en el sector salud, en las oficinas de correspondencia o de servicios públicos. Esta carga va de la mano con la carga física que comprende el esfuerzo físico, la postura corporal, fuerza y movimiento en su labor. También existen unos factores psicosociales extralaborales que también debe evaluar el empleador de su trabajador con el fin de promover su bienestar. Conocer la utilización del tiempo libre, su entorno familiar y de amigos, e incluso de vivienda, y las demás situaciones que le permitan tener una idea clara de la situación de su trabajador. Un tercer factor que debe evaluar el empleador es el psicosocial individual. Debe tener información de las características de la personalidad del trabajador y cómo afronta situaciones del trabajo. Con respecto a los efectos de estos factores de riesgo, se debe tener mucha atención a las estadísticas de morbilidad y mortalidad por accidente o enfermedad laboral y enfermedad común. Por último, el ausentismo, la rotación de personal y el rendimiento laboral. Recuerde que todos los factores psicosociales deben ser evaluados objetiva y subjetivamente. También, los empleadores deben actualizar anualmente toda la información discriminada por número de trabajadores, ocupación, sexo, edad y mantenerla a disposición del Ministerio del Trabajo. Los empleadores deben intervenir los factores de riesgo psicosocial. Para ello se tendrá en cuenta los siguientes criterios: compromiso de la gerencia y los trabajadores, la participación de los trabajadores, priorización de los factores identificados con riesgo más alto, realizar actividades educativas o formativas. Los programas que se lleven a cabo deben estar integrados a los de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, así como al de mejoramiento continuo y de calidad de la empresa. Todos por un nuevo país. Entonces aquí logramos ver este corto video que lo que busca es mostrarnos o nos hace como un breve resumen de la resolución 2646 de 2008, que ya incluso está actualizada, esta 2646 del 2008, que nos decía que todos los empleadores, como lo sintetizaban ahí, debían de encargarse de llevar a cabo un proceso de identificación y evaluación de las tres condiciones. Vieron que ahí las mostraron: intralaboral, extralaboral y factores individuales. Con base en esa evaluación se logran establecer o identificar unos factores protectores, unos factores de riesgo, y estos se utilizan para generar un programa de intervención psicosocial orientado a la prevención. Por lo regular, cuando evaluamos la parte individual, la evaluamos con el cuestionario de estrés, y por lo regular aquí ya nos arrojan la presencia de síntomas. Los resultados que nos da este cuestionario no es como para saber si lo tiene, no. Es cuando ya, o sea, ya está el síntoma, ya está presente, ya hay condiciones propias que la persona está presentando de estrés. Y pues de aquí, desde este proceso de intervención, aparece el monitoreo, que es lo que llamaríamos o conectaríamos con ese plan de vigilancia epidemiológica, que es donde entrarían todos los trabajadores que me arrojen un riesgo psicosocial alto ligado, por ejemplo, a factores de estrés. Entonces, en el 2029, 22, perdón, hace 2 años, em, aparece como una actualización, la resolución 2764, en la cual nos dice que se deben de adoptar como referentes técnicos mínimos obligatorios la batería de instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial. Aunque realmente es el decreto, creo que es del 2019, donde también nos dice que los debemos adoptar, y es con este en el que se adopta pues como tal la batería de instrumentos para la evaluación, donde tenemos todos los cuestionarios y junto a ellos
los referentes técnicos que vienen siendo todos los protocolos, la guía general de acciones y los protocolos donde nos orienta por sector económico, por situación específica, estrés, depresión, ansiedad, cómo generar estos programas de acción enfocados en estas temáticas que a veces son como los ejes centrales o los más relevantes dentro de las organizaciones. Bueno, entonces encontramos que factores psicosociales que se pueden considerar como un riesgo para que el colaborador llegue en un momento dado a desarrollar alguna situación específica en su salud, en su psique, están ligados con mala utilización de habilidades. ¿Por qué hablar de mala utilización de habilidades? Bueno, Moreiro y Báez nos hablan de esta mala utilización de habilidades como esas habilidades de afrontamiento que no son funcionales. Entonces, el colaborador que ante el estrés eh, se tensiona tanto que aparecen cefaleas crónicas, tensiones musculares, donde puede aparecer bruxismo, donde aparece esa tensión como en esta parte, aparecen muchas veces hay desmayos, cuando son procesos de tensión muy fuertes, pueden aparecer convulsiones en las personas, el sistema inmunológico se puede bajar tanto que la persona se puede enfermar, entonces aquí es donde empezamos a ver ese impacto entre salud física y mental. Adicionalmente, pues también tenemos una sobrecarga en el trabajo. Entonces, aquí donde está la sobrecarga en el trabajo, no he logrado gestionar mi tiempo o no, pues si hay una sobrecarga, probablemente va a ser difícil que yo pueda gestionar mi tiempo porque pues las actividades no están planeadas adecuadamente. eh, Puede ser por la misma organización, ¿cierto? O sea, te entregamos tareas, pero ¿será que sí es lógico que tú en 8 horas o 10 horas de trabajo, o de 6 a 10 horas más o menos, que son como lo más común que se trabaja, logres llevar a cabo estas tareas? Y si yo a ti te digo que son 8 horas y me resultas trabajando 10, 12 y más, ¿cuál va a ser el impacto más adelante? Ese impacto con tu familia, esas relaciones familiares, si estás estudiando, el poder llevar a cabo el cumplimiento de esas responsabilidades y demás. Conflicto, no, bueno, falta de control. Cuando nos referimos a falta de control, por Morero y Báez nos orientan a esos procesos donde el trabajador, el colaborador, no tiene autonomía, no hay control de sus actividades, donde necesita la aprobación permanente de su jefe para poder pues, tener como un cumplimiento a cabalidad. Eh, yo recuerdo hace mucho tiempo estaba en un trabajo y los correos antes de ser enviados siempre debían pasar por la aprobación de la jefe. Entonces, a veces los procesos se demoraban porque el correo primero debía enviársele a ella. Incluso era pues un proceso de aprendizaje interesante, pero generaba sus disonancias, no todos pues estaban de acuerdo con este modo y era que ella revisaba el correo para verificar que la redacción fuera la correcta, que hubieran los puntos y las comas y las tildes estuvieran adecuadas antes de enviarse. Y esto generaba ese malestar como de, o sea, necesitamos enviar este correo pronto, ¿cuánto se demora la jefe para revisarlo? Y no siempre lo podía revisar inmediatamente, pues porque ella como directiva se encontraba en otras actividades, pero era requisito. Correo que se iba a enviar debía pasar por ella. Entonces uno decía, bueno, ¿qué tanto control y autonomía tengo yo? ¿Qué tanto confía en mí la empresa? Pues para delegarme esta actividad. Entonces, bueno, finalmente nos adaptamos todos como a su modo de verlo, pero pues es esto que genera y también incluso uno lleva ahorita, ya siendo yo parte de ese proceso de la especialización y asesorías a empresas y demás, uno tiende a llevar a que los líderes se autoevalúen y revisen cuál es mi necesidad de tener ese control, de necesitar siempre controlar que todas estas personas que están bajo mi mando pues actúen siempre de manera perfecta, ¿sí? Donde siempre yo les esté generando presión para que den lo mejor de sí.
o bueno, sí, se trata de dar lo mejor de sí, pero ese mejor de sí, para mí, ¿qué significa? Y yo, ¿qué nivel de perfección o superhumano estoy buscando? Entonces, para muchas personas puede aparecer ese conflicto de autoridad, de, pero ¿por qué debe ser así? O bueno, desigualdad en el salario, muchas veces, pues aún, aunque ya no se ve con tanta frecuencia, mm, las mujeres y los hombres pueden tener salarios diferentes según mm, sus, bueno, no sus conocimientos, pueden ser personas con la misma profesión, pero bueno, políticas a veces internas debido a ciertas particularidades. Faltas de seguridad en el trabajo, entonces vamos a hablar de riesgos ergonómicos, químicos, la luz, cómo está organizado el puesto de trabajo, los problemas de relaciones laborales. Entonces, cómo es ese relacionamiento con ese otro, qué tanto cuento yo con mi equipo de trabajo, esos trabajos por turnos, si están organizados. Aquí, por ejemplo, vemos un grave riesgo o es el riesgo más alto en el personal de salud. El personal de salud tiende a trabajar en extensas horas, son horarios de 12, 24 horas, pues lo cual hace que el cuerpo en un momento dado ya diga no más, no puedo más y bueno, empiezan varias afectaciones de la salud. Adicionalmente, encontramos el decreto 1477 del 2014 que fue modificado por el decreto 676 en el 2020 debido a la pandemia. Este decreto que nos socializa, que nos muestra, es por medio del cual se regula, socializa, formaliza la tabla de enfermedades laborales. Entonces, en el 2020 se ve la necesidad de actualizarlo porque el COVID entra a ser parte de una de las enfermedades producto o enfermedades laborales. ¿Partiendo de quién? De esas personas que sin importar la pandemia por la cual nos encontrábamos pasando, pues debían seguir trabajando porque pues hacían parte de los servicios vitales o necesarios, lo que era personal de salud, servicios públicos, entonces las personas de recolección de residuos sólidos seguían saliendo y muchos de ellos pues en ese contacto también, interacción y recolección de residuos o el personal de salud pues adquirían el virus. Entonces la tabla de enfermedades laborales está clasificada según riesgos. En una de ellas tenemos el riesgo psicosocial y en ese modulito o en esa, digamos, en ese constructo grande que es riesgo psicosocial, nos aparecen los factores específicos, factores psicosociales, ¿cierto? Entonces, constructo, riesgo psicosocial, digamos, dimensiones que la componen. Entonces, a nivel de gestión organizacional, se puede llegar a desarrollar, o aquí ya entramos incluso a hablar de esos efectos en la persona, que incluso lo podíamos conectar a la charla de ayer que hablábamos de los efectos individuales. Ah, bueno, el efecto individual va a ser que la persona me puede desarrollar un desgaste ocupacional, desarrollar un trastorno de ansiedad. Cuando hay cargas físicas constantes, una hipertensión arterial, secundaria, un infarto agudo del miocardio, enfermedades cerebrovasculares, úlceras gástricas, entre otras. Falta de control del conflicto de autoridad, que lo veamos ahora, trastornos del estado de ánimo. Hay como una correlación entre esta dimensión y el desarrollo de esta patología. Nos lo refiere nos lo refieren los autores o investigadores de estos diferentes espacios, pero pues bueno, creo que aún falta mucho más por investigar para dar por hecho que así es. Yo creería que el estar expuesto a estas dimensiones, factores psicosociales que se consideren riesgo y donde no hayan factores protectores que amortiguen un poco la causa, pues cualquiera de estos se podría presentar. No como tal, pues que sea la regla que así ocurra, no. Gastritis crónica, dispepsia, síndrome de colon irritable, sin diarrea o con diarrea, trastornos del sueño debido a factores no orgánicos, estrés postraumático, trastornos de adaptación, reacciones graves al estrés.
Entonces, dentro de esos efectos, aquí podríamos ver unos efectos a nivel, digamos, un poco más de persona, pero entonces yo como sujeto, como individuo, como sujeto, debido a estos factores psicosociales, comienzo a presentar estos síntomas físicos y emocionales y lo que va a ocurrir es que empiezo a ausentarme del trabajo debido a que debo asistir a citas para que me valoren o presentismo, donde estoy presente, sí, yo estoy acá en el trabajo, pero no me está rindiendo, no estoy teniendo los alcances de los objetivos organizacionales porque mi mente está pensando en otras cosas. Y probablemente esas cosas pues tengan que ver aquí a los laditos, les puse algunas de las otras situaciones que pasan que se vuelven factores de riesgo psicosocial. Cuando hay una ambigüedad del rol, cuando a mí me dicen que haga una cosa, pero es otra la que se realiza, cuando el cargo es X y sus funciones no son coherentes con el mismo, baja demanda laboral, bajas laborales por enfermedad. Por ejemplo, esta baja demanda laboral suele pasar mucho con las personas que llegan a desarrollar un una enfermedad laboral y por ende se debe reajustar y se le deben asignar otras funciones. Pero muchas veces cuando yo no hago ese proceso de ajuste de manera adecuada y funcional, lo que sucede es que pongo a la persona a hacer una labor donde no tenga mucho impacto, pero esa persona no se me siente muy útil. Entonces, un día encontraba en una empresa que tenían las personas sectorizadas por módulos y esas personas que empezaron a presentar enfermedades de trabajo las fueron poniendo o ubicando en un lugar específico, porque eran rechazadas de las otras áreas, porque claro, ya no rendían de la misma manera, porque tenían situaciones de movilidad reducida o bueno, alguna situación específica que hacía que entonces no rindieran de la misma manera y decían, no, no la pongan acá porque nos va a afectar el desempeño, esto, lo otro, entonces no, no la queremos en este espacio, entonces bueno, pues eso pasaba, que las personas empezaban a sentir aisladas y eso también empezaba a generar una desmotivación, no, pero yo aquí voy a ir, si a mí no me están aprovechando como se debería, no, no me están poniendo a hacer las actividades que yo quisiera llevar a cabo. Aparece ese desequilibrio entre esfuerzo y recompensa. ¿Qué tanto me estoy esforzando yo el momento de realizar estas actividades laborales y qué tanto me lo están recompensando? ¿Será que sí me estoy sintiendo valorada? ¿Será que sí me estoy sintiendo a gusto, reconocida por mi equipo de trabajo? Y cuando no, cuando estas cosas no empiezan a pasar, pues las personas que empiezan a decir, no, yo no quiero estar más acá. Este no es el lugar en el que yo quiero estar, yo siento que tengo mucho por entregar, me he esforzado para hacer esto, yo mejor me voy a retirar. Voy a empezar a hacer otras actividades, voy a buscar otras maneras de sostenerme mientras tanto, pero no voy a estar más en un lugar que no me satisface. Y creo que la población joven nos sucede eso, que ya queremos estar en lugares donde de verdad haya bienestar y calidad de vida laboral. Si no nos sentimos a gusto, satisfechos con esto, pues optamos por mejor tomar distancia de ese espacio laboral y buscarnos un nuevo lugar de trabajo. Y pues todo esto viene siendo como ese ciclo, donde entra ese desgaste emocional, donde aparecen consecuencias el estrés crónico y bueno, estas, por ejemplo, estos los vemos como otros factores. Ya vamos a hablar sobre unas prácticas para llevar a cabo la intervención de estas situaciones, como son la violencia en el trabajo, inseguridad contractual, falta de participación en la tarea laboral, que incluso ya lo hemos abordado en otros momentos, pero pues que este es el momento para hablar de esas estrategias de manera específica. ¿Qué otras, qué otras, qué otras, qué otras agregarían ustedes? ¿Qué otros aspectos consideran que son consecuencia directa? Pensémoslo ahí y si la quieren agregar ahí nos pueden dejar los comentarios. Quiero mostrarles este corto video de cómo se
Nos muestran cómo se siente el trabajador que está bajo todas estas situaciones, factores de riesgo psicosocial. Los riesgos psicosociales afectan a todas las empresas y suelen encerrar numerosos problemas. La falta de comunicación, una carga excesiva de trabajo, el estilo inadecuado de algunos mandos o incluso el acoso laboral son algunos de los más comunes. Los accidentes aumentan. Los números no salen. ¿Cómo es posible que las ventas hayan bajado tanto? Los conflictos entre el personal no paran de crecer. No prestar la atención necesaria a los factores psicosociales tiene consecuencias negativas para tu empresa. La productividad disminuye, los costes suben, los accidentes laborales aumentan y la salud de los trabajadores se resiente. Deja atrás esta realidad y cambia las cosas. Apoya a tus trabajadores. Apuesta por la conciliación familiar y laboral. Mejora tu gestión en la prevención de riesgos laborales y pon en marcha programas contra el acoso. Los riesgos psicosociales se pueden prevenir. Con tu colaboración, mejorará la salud de tu empresa. La prevención de los riesgos psicosociales. Una oportunidad para una empresa con futuro. Bueno, este fue un corto video de la sociedad del gobierno español. España tiene unos videos, formaciones muy interesantes al respecto. Entonces siempre suelo eh, utilizar muchas fuentes porque lastimosamente en Colombia no contamos con tantas investigaciones, aunque realmente desde hace mucho cada vez se hace más. Encontramos documentación valiosa en España, incluso muchos de los autores pues como que tendemos a estudiar. Para mí, como la que me ha acompañado en todo este proceso formativo ha sido Maritza Salanova, una psicóloga profesional en el área de salud ocupacional, muy interesante, creería yo que como que pionera en estos campos. Y bueno, ya para cerrar, quiero invitarlos a que nos quedemos con estas 3 preguntas. ¿Qué riesgo identificas en tu puesto de trabajo actual? ¿Qué se está haciendo con ellos y qué implicaciones ha tenido en tu salud? Esta la mencionaba hace unas sesiones anteriores y les daba a conocer el cuestionario de salud general de Goldberg. En esta oportunidad no nos da como el tiempo como tal, pero así como se los cito ahí, lo pueden encontrar en internet fácilmente. Y es una forma de que nosotros mismos se puede autoaplicar, que ustedes lo revisen, lo califiquen y pues qué bueno que lo puedan llevar a sus líderes de seguridad de salud en el trabajo si encuentran un impacto significativo. Entonces, son preguntas muy breves, muy concretas, y bueno, pues ojalá sea una línea para que empiecen a evaluar, ¿cierto? Conocer los efectos que tienen los factores psicosociales debido a una consecuencia de riesgo. Es breve, hacer un diagnóstico, darnos cuenta de lo difícil es comenzar a tomar acción y esa es la idea. Que este sea un espacio para sensibilizarnos y tomar la acción que necesitamos para que se promuevan esos espacios de bienestar y calidad de vida laboral. Fue un gusto haber estado con ustedes en este capítulo más, una sesión más para orientarles, darles a conocer estos instrumentos, que nos sensibilicemos y entre todos construyamos bienestar y calidad de vida laboral.
Si llegan a necesitar la fuente bibliográfica, con mucho gusto, me pueden contactar a través del canal de YouTube. Mi correo lo he compartido con ustedes, psymariacamila@gmail.com. Aquí siempre dispuesta a servirles y acompañarles en este proceso que me apasiona demasiado y es brindar espacios de bienestar y calidad de vida laboral. Un gusto estar con ustedes. Bueno, nos veremos en un próximo capítulo.